Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato donde seguimos dando pinceladas a los conceptos claves y básicos de probabilidad. En este caso vamos a hablar de frecuencia y de probabilidad. Son dos conceptos muy ligados, una manera de definir la probabilidad es a partir de esta frecuencia. ¿Vale? Entonces vamos a llamar en primer lugar n mayúscula pues al número de veces que realizamos una experiencia aleatoria. ¿Vale? La experiencia aleatoria puede ser pues yo qué sé, lanzar 1000 veces un dado, lanzar 10.000 veces una moneda, extraer 20 cartas de una baraja, lo que sea, ¿vale? Que realizamos, el número de veces que realizamos esa experiencia, ¿vale? Entonces, asociada a una experiencia aleatoria, podemos hablar de la frecuencia absoluta de un suceso S, ¿vale? Un suceso S, pues es un acontecimiento que puede ocurrir en esa experiencia aleatoria, ¿vale? Llamamos S. Entonces, ¿qué será la frecuencia absoluta de ese suceso? Pues simplemente es el número de veces que ocurre S, ¿vale? Y se representa como f de s. Pues, por ejemplo, si decimos n igual a 1000, que son 1000 lanzamientos de un dado, y llamamos s al suceso obtener un 6, y al lanzar 1000 veces un dado hemos obtenido 150 seises, eso quiere decir que la frecuencia absoluta del suceso obtener un 6 sería, creo que he dicho, 150, ¿vale? Entonces la cuestión es, ¿y eso es mucho o es poco? Si lanzo un dado 1000 veces, obtener 150 seises es mucho o poco, ¿vale? Quizás no es una medida muy representativa, ¿no? El número de veces que ocurre algo, pero sí que es más representativo si hablamos de la frecuencia relativa de ese suceso, es decir, la proporción de veces que ocurre ese suceso, ¿vale? El número de veces como tal, de manera absoluta, que ocurre algo, pues no es muy representativo, pero si eso lo divido entre el número de veces que repito la experiencia aleatoria, eso ya me da una mejor medida más fácilmente interpretable de la frecuencia de ese suceso, ¿vale? Por tanto, si yo divido la frecuencia absoluta f de s entre el número de veces que repito la experiencia aleatoria, hablamos de la frecuencia relativa de ese suceso, ¿vale? Lo que hemos llamado fr de s. ¿Vale? Entonces, esta frecuencia relativa pues es ya una buena aproximación de algo teórico como hablamos de lo que es la probabilidad. Vale, entonces, ¿es representativo que al lanzar 1000 dados, 1000 dados, no, 1000 veces un dado obtenga 150 veces el número 6? Pues quizás a lo mejor 1000 lanzamientos son pocos, o quizás muchos, no lo sé, habría que ver, no sé. 1000 lanzamientos es algo ya representativo sobre el comportamiento del dado, pues la cuestión es que cuanta más veces repita esos lanzamientos, pues digamos que más representativo será del modelo teórico del comportamiento del dado. ¿Vale? Entonces aquí lo que hablamos es de la ley de los grandes números, ¿vale? La ley de los grandes números lo que dice es que si yo, repito, y aquí lo que hacemos es teorizar, ¿vale? Porque esto yo en la práctica no lo puedo hacer, esto estamos teorizando un poco. Si hacemos el límite cuando n tiende a más infinito, es decir, cuando repito muchas veces una experiencia aleatoria, caso límite, me voy al límite cuando n tiende a más infinito, la frecuencia relativa, que es algo, digamos, experimental, pasa a tener ya un comportamiento teórico que es lo que hablamos, la probabilidad, ¿vale? Pasamos de hablar de la frecuencia relativa de un suceso a su probabilidad. Entonces, repito, la frecuencia relativa es algo, digamos, más experimental porque está asociado a un experimento aleatorio que repito un número finito de veces, sean 1000, sea 10.000, sean 100.000, ¿vale? Pero si quiero teorizar, lo que haríamos sería el límite cuando n tiende a más infinito de esa frecuencia relativa, y entonces eso es lo que pasa a llamarse la probabilidad de ese suceso S, es decir, la probabilidad de que ocurra S. ¿Vale? Pero aquí estamos teorizando, no vamos a calcular límites, ¿vale? Vamos a calcular límites para calcular probabilidades, ¿vale? Simplemente estamos teorizando un poco sobre el asunto, ¿vale? Y esto lo podemos ver con una gráfica, y esto se podría hacer una simulación, y lo veréis perfectamente que ocurriría algo tipo esto, ¿vale? No tiene por qué ser exactamente así, ¿vale? Porque esto es una experiencia aleatoria, ¿vale? Pero, por ejemplo, si lanzamos un dado n veces y nos fijamos en el suceso S, que es el número de 3S obtenidos, ¿vale? Pues nosotros sabemos que lo sabemos que al final la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado pues será un sexto, ¿vale? Pues un dado tiene 6 resultados posibles, pues al final obtener un 3 será un sexto. La probabilidad. Pero claro, yo aquí podría hacer el experimento y simular y empezar a lanzar el dado pues unas cuantas veces e ir anotando el número de 3 obtenidos e ir dividiendo entre el número de lanzamientos, ¿vale? Para obtener la frecuencia relativa. Entonces, en esta gráfica tenemos representada en el eje X el número de lanzamientos y en el eje Y la frecuencia relativa del suceso S que se fija en el número de 3 obtenidos.
¿Vale? Entonces, aquí observaríamos que a la larga, ¿vale? A la larga, la frecuencia relativa tiende a parecerse a lo que teóricamente hablamos de probabilidad de obtener un 3, que es un sexto, ¿vale? Un sexto es 0,16 periodo, ¿vale? Entonces, la línea horizontal esta que está trazada aquí es de 0,16 periodo, ¿vale? Entonces, pues a la larga, cuantas más veces repita el experimento, pues la línea roja que representa la frecuencia relativa, pues se va a parecer más a esta línea horizontal, ¿vale? ¿Por qué al principio esto es más oscilante? Pues tiene una explicación muy sencilla. Cuando el número de lanzamientos es pequeño, ese denominador, como estoy dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de treses obtenidos entre la n, cuando la n es pequeña, digamos que variaciones en la frecuencia absoluta de ese suceso influyen mucho en el resultado. Por tanto, no es muy fiable como modelo representativo lo que ocurre cuando lanzo pocas veces. Es decir, si yo lanzo 10 veces un dado y anoto el número de treses, pues puedo tener una racha de obtener 5 treses, ¿vale? No es que sea tampoco muy probable, pero puedo tener 5 treses al lanzar el dado 10 veces. ¿Eso quiere decir que es representativo que la como probabilidad de obtener un 3 que sea 5 de 10, es decir, un medio? Pues no. Si tú repites el experimento más a la larga, cuando la n sea muy grande, pequeñas variaciones en la frecuencia relativa van a afectar poco y entonces al final tenderá a parecerse a la línea horizontal que tenemos aquí, ¿vale? Entonces eso es la ley de los grandes números, que es una manera de a partir de una experiencia aleatoria que la puedo repetir n veces, teorizar acerca del comportamiento a la larga cuando el número de lanzamientos el número de lanzamientos o el número de veces que se repite la experiencia es muy, 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 muy grande. ¿Te has quedado con ganas de más? Estoy seguro que sí. Te dejo por aquí un vídeo relacionado sobre probabilidad y también la clase completa de probabilidad desde cero para segundo de bachillerato, el vídeo más visto del canal. Es todo lo que necesitas para dominar el tema. ¿No me crees? Clica y me cuentas. Chao, pupilos.